fuerte es ver a nuestros papás cada vez más, pues más vulnerables. Más, esa es la palabra, vulnerable. Mamá, ¿cómo te estás viviendo? Mamá, ¿cómo? O sea, o papá, no pasa nada si lloras, no pasa nada si dices ya no puedo, no pasa nada, ¿no? O sea, como... Pero en la ley de la vida, tú desde chico ya te están preparando de que tú vas a enterrar a tus padres. Y sabes que ese momento va a llegar y sabes que se avecina, pero cuando ellos están envejeciendo es la puertita, como si llegara la calaquita a tocar la puerta, pasa. Y luego lo cambias hacia algo que es profundo, es quiero hacerme cargo de mis hijos y quiero hacerme cargo de mis papás, pero es que esto me está rebasando, porque aparte que me duele el alma verlos envejecer, aparte, o sea, me estoy agotando porque tengo que estar cumpliendo con todo por todos lados, ¿no? Y es bien triste, pues la verdad, ver que a veces los hijos no quieren hacerse cargo de los papás o no tienen la paciencia y les gritan o ay, o sea, yo a veces me ha tocado verlo y, ay, o me tocó vivir de repente también esa parte donde pues ¿qué es lo que tiene? Comares y compares. Hemos llegado nuevamente a este momento favorito del día. Ay, sí. A su momento favorito. Aunque ustedes no sabían, nosotros les decimos es su momento favorito. Ya lo doy por hecho. Pero bueno, que se llama Conmare con la Comare. Eso es todo. Y chúpele, Comare. Espéreme. Ay, pelos, no. Bueno, pues también chúpele con todo y pelos. Porque chupar y con pelo. Ay, no. Ya sí. Está en el lugar correcto. Ay, no. Ay, no. Ya son de aquí. Sí, ve. Ay, no, me haces decir cosas bien bárbaras. Ay, si tú me haces decir cosas. Ay, no. Ay, compares y comares. Qué inicio. Qué inicio de programa, nada que ver con lo que estamos empezando. Con el tema que vamos a tratar. Pero a lo mejor es eso, fíjate. Que no hallamos cómo nos resistimos. Ay, nos resistimos a este tema que está tan preciosísimo. Y tan fuerte, tan fuerte. Yo creo que este es uno de los programas más llegadores. Porque inclusive ya ves que el día de ayer estábamos platicando con amigas y hasta una amiga de nosotros me dijo, ay no, ese yo no lo quiero ver. ¿Ese van a grabar mañana? No, ese no lo voy a ver. Yo no lo quiero ver, ¿no? Porque está cañón. Se llama Mis padres están envejeciendo. Y yo creo que ya se les puso chinita la piel a muchos de ustedes, comares y compares, ¿no? Entonces, cuando nos dice eso, yo dije, híjole, es que ese es un tema bien cañón. Estamos de acuerdo que todos los seres humanos, pues se supone que vamos pasando pues nuestras etapas, ¿no? Y entonces estás de chavo y tu primera etapa es que quieres estudiar de grande. No, pues ya no. Y luego, oye, ¿y cuándo tu primer novio? Ya el novio. ¿Y cuándo te casas? Bueno, y los hijos. Cada etapa te va marcando como cierta característica. Algunos se la saltan. Y nos vamos del kinder a la universidad. A la universidad, ¿verdad? Y a los 17 años ya tienen criaturas, ¿no? ¿Verdad? Y a los 21 ya tenemos 3. Sí, y a los 39 ya somos abuelas. Sí. Entonces, algunos son un poquito precoces, sí, un poquito. Pero algunos otros, pues vamos haciendo como esta parte, ¿no? De las etapas, sí, como que van quedando muy, muy claras. Y en esta etapa en la que estamos mi comare y yo, es esta etapa en donde los padres están envejeciendo. A mi comare, sus padres ya fallecieron, no le tocó ver como esta parte del envejecimiento de los años, pero sí le tocó acompañar la parte de la enfermedad de ambos padres y de cómo va el deterioro por lo mismo, ¿no? Sí. En mi caso, mi mamá pues también no me tocó verla envejecer, me tocó también acompañarla en la cuestión de su enfermedad, pero a mi padre, que falleció ya hace 2 años, que en paz descanse,
mi precioso Godo hermoso, a mí sí me tocó ver el proceso de envejecimiento. Y eso que era un roble y que estaba bien lúcido. Y aún así, hoy se me hacía aquí el nudito en la garganta, comadre, cuando así de que, ay, mi papá y las preocupaciones que yo tenía, ¿no? Y es así la pregunta es, comadre, ¿en qué momento nos cuidaban y de pronto te conviertes en la cuidadora, ¿no? ¿En qué momento se llegó en el que... Se cambiaron los papeles. Ajá, en el que ahora la adulta, por así decirlo, soy yo. Y comares y compares. Si a ustedes les está pasando esto en este momento de ver envejecer a sus papás, pues aquí estamos para acompañarlos, para darles un abrazote, para darles ánimos, porque realmente es una etapa muy, muy pesada, emocionalmente hablando, porque claro está que las enfermedades son pesadas, pero el ver a tus padres envejecer poco a poco realmente es como un shock que se siente en lo profundo de tu ser, como que da un calambre. Y yo creo, comadre, que es fuerte porque de niños nos acostumbramos a verlos, pues que ellos eran los fuertes, ¿no? Sí. Ellos eran los que nos cuidaban, ellos eran los que estaban ahí, pues, para nosotros. Y entonces ver que se voltean los papeles y verlos frágiles y verlos vulnerables y verlos, eso causa, o sea, como que es un shock muy cañón que causa en nosotros y sobre todo porque eso es un reflejo de que también nosotros vamos para allá, pues, o sea. Sí, sí es como este aviso de que si es que tienes vida y sigues pues más con los años, pues es algo inevitable. Es algo que se avecina y que sí o sí va a pasar que vas a envejecer, ¿no? Porque también yo estaba filosofando no hace mucho, cuando me vean en este programa, mi suegra, su familia, y eso van a decir, ay, qué bárbara, pues, ¿qué tanto piensas en esas reuniones familiares? Bueno, pues es que me vado y de pronto filosofo, ¿sí? ¿No serás neurodivergente, comadre? Porque eso de que te vades en una reunión está cabrón. Sí, no. Bueno, no es que me vada, es que empiezo a pensar muchas cosas así. Entonces andaba yo muy pensativa. Estábamos en una reunión en donde había, pues, personas de la generación de mi suegra y todo, y seguíamos nosotros de la generación. Y entonces estábamos precisamente en un momento en donde yo vi ciertas actitudes de los hijos cuidando o atendiendo a los papás o haciendo algo por los papás. Y entonces, así medio catastrófica, pero pues muy cierto, dije, es que seguimos nosotros. O sea, ellos, ojalá y que sean mucho tiempo, por favor, o sea, toco madera, ¿no? Pero siguen ellos. Siguen ellos en ya trascender otra vida, o sea, y luego yo, ¿y qué va a pasar el día que falte fulanita? ¿Qué va a pasar el día? O sea, yo así de no manches, o sea, ¿qué va a pasar? Pues que la realidad es que seguimos nosotros, ¿no? Y es cuando dices también, porque es un hueco bien cañón de decir, ¡ay, es que necesito un adulto responsable! Y resulta que el adulto responsable ya eres tú. Y porque a la edad que sea, yo, en mi experiencia personal con mi papá, él falleció a sus 83 años, yo con mi papá hasta el último yo era hija, caray. Sí. ¿Sí? Era independiente, mi familia, mis hijos, o sea, yo siempre acá, mi papá como que esa parte que padre eso, pero era mi roble. Sí. Era esa figura que al verla envejecer me dolía el alma, me daba mucha preocupación y todo, pero viejito, lo que quieras, roblezote y eso, pero ahí estaba. Era de verdad tan culto que era mi ChatGPT, caray. Sí. Mi Godo era mi ChatGPT, que no me hablaba tanto de la tecnología, pero me hablaba de la vida, ¿no? Y de dudas, y oye, pa, y platicábamos, y toda esa parte, o sea, y de pronto, ¡pum!, ¿no? Ya no está. Ahora soy yo, ¿no? El adulto responsable. Y a veces no necesariamente que ya fallezca, a veces cuando ya se van haciendo todavía más viejitos, ¿no? Cuando los empiezas a ver, ¿no? Que dices, no manches, o sea, antes
Antes él era el que me llevaba a la escuela, el que, o sea, me traía en el carro para allá. Y ahora yo soy quien la llevo a sus citas médicas, Sí. yo soy quien lo cuida en las noches, ¿no? Sí. Que cuando era ella, ¿no? Mi mamá quien nos cuidaba a nosotros, ahora es al revés. O sea, Sí. cómo se invierten los papeles y es doloroso y es triste verlo, o sea, ver eso. Yo, por ejemplo... pues mis papás murieron muy, muy jóvenes. Mi mamá murió de 45, mi papá murió de 49, o sea, murieron muy jóvenes. Entonces, cuando yo empecé mi proceso terapéutico, para mí, la vejez era un terror a la vejez, como no tienes una idea, porque para mí la vejez... Para empezar, era algo que no tengo, porque aparte mis abuelos también murieron jóvenes, todos. Entonces es así como, pues la vejez es morirte. Uh-huh. La vejez es morir. Entonces mi psicóloga me dejó como tarea voltear a ver como a adultos mayores que fueran para mí una referencia de que puede ser una vejez que disfrutan, una vejez que están como robles, que van, vienen, que no necesariamente tienen que estar enfermos, uh-huh. Sino que, o sea, pues son adultos mayores bien funcionales y bien así, ¿no? Entonces, cada que tengo la fortuna, uh-huh. de ver a adultos mayores con esas características, yo me embelezco y los veo y los admiro y les digo, o sea, tengo una vecina aquí en mi casa que no inventen, o sea, neta, la veo cómo va, viene, sube, baja, se va a sus clases de natación, se va al mercado, carga, cocina, y el otro día pues tuve el atrevimiento, porque soy bien descaradota, bien metiche aparte, de preguntarle, porque yo la veía pues también pues, y dije, pues ¿qué edad tiene mi vecina? ¿No? Uh-huh. Cuando me dijo su edad, yo dije, no, yo quiero ser como usted. Uh-huh. O sea, yo dije, yo el día de mañana quiero, va a ser usted, y hasta le dije, mi psicóloga me dejó esta tarea, y cada que yo piense en la vejez, en lugar de pensar en enfermedad y muerte, uh-huh. así, voy a pensar en usted, se me va a venir usted a la mente, porque sí se puede también, llegar a una vejez así, pues, ¿no? Sí. O sea, porque eso es lo que yo admiro un chorro de tu papá, pues, que sí. Llegó a la edad que llegó y con esa fuerza emocional, física, mental, con esa claridad mental, o sea, no manches, o sea, sí. Entonces a mí me encantaba escucharlo, ¿no? Porque de hecho le platicaba ayer que se me afigura mucho a Oscar. Uh-huh. Siento sí. que así va a ser mi viejo cuando sea mayorcito. Sí. Mayorcito. Porque era así sí. como la revista muy interesante. Sí, que te da una información bien interesante. Y dices, ¿qué iré a hacer yo con todo esto que acabo de descubrir? No sé, pero me entretiene bastante. y es como era muy interesante escucharlo, platicar, ¿no? Y platicaba historias y todo. Entonces... digo, o sea, qué padre, o sea, poder tener como esas referencias uh-huh. para nosotros que vamos para allá, sí. poder tener esas referencias de vejez, sí. ¿no? Sí, qué padrísimo, y qué padrísimo también estar en el compromiso cuando tú quieres estar con tus padres en ese camino de que ellos están envejeciendo. Uh-huh. Yo siempre le pedí a la vida y a Dios, a partir del fallecimiento de mi mamá, que me dio el regalo más agridulce que puede tener alguien, que es estar en el lecho de muerte de tu persona amada, de acompañarlo hasta que dejan de respirar. Me acuerdo que eso pasé con mi mamá, es un regalo agridulce tremendísimo, o sea, está cabrón, pero me quedó bien claro, y yo le decía a Dios, universo, en lo que ustedes quieran creer, les decía, dame ese regalo de estar con él, porque para mí va a ser un regalo acompañarlo, estar para él y por él. Sí. Por eso, ya sabía yo que iba a llorar. Ya sabíamos. Por eso cuando me fui a vivir a Monterrey, hijo de la madre, o sea, ¿cómo me dolió por él? Sí. Me dolió muchísimo porque yo quería estar acompañándolo, porque era un adulto mayor súper autosuficiente,
súper independiente, pero yo quería estar ahí, pues, o sea, yo quería porque siempre, todos los domingos, todos y cada uno de los domingos, nos veíamos para comer. ¿Sí? Y a veces pues sí salían algunas cosas y no nos podíamos ver, pero era como de ley, ¿no? Y yo quería eso, yo quería seguir yendo porque yo decía, no sé cuánto tiempo vaya a disfrutar a mi papá, y yo quería eso, y me voy a Monterrey y acompañarlo en la lejanía, que la sintió muy cercana porque como que me he esforzado también con mis amigas y me esforcé mucho con mi papá de que a pesar de vivir allá, me sintieran cerca, ¿no? Acá, allá estoy, pero desde allá resuelvo, ¿no? Desde allá estoy presente. Sí, no, y me hablaba. Y mi Josh, ayúdame a llevarle esto a mi papá y hacerle. Yo, mi güerita, vive del otro lado de mi casa, pero no me valía. Y yo iba y le llevaba y le ponía lo que necesitara, porque de verdad mi güerita desde allá... Tú hacías que él te sintiera bien cerquita. Sí, porque pues yo quería estar ahí, ¿no? Y todas de verdad, todas mis amigas, ¿saben ustedes quiénes son? Todas participaron en algún momento de llevarle algo a mi godo. Sí, ¿verdad? Sí. Para resolver eso. Entonces, para mí era algo que yo quería hacer. Agradecí demasiado a mi padre y a la vida que haya sido él tan autosuficiente, tan independiente. Sí. Porque eso también es un regalo para los hijos, o sea, también hace conciencia en nosotros de qué vejez le vamos a poner enfrente a nuestros hijos, ¿no? Sí. Entonces yo sí agradecía mucho a la vida eso, pero aún así me sentía lejos, porque de verdad, cuando estás lejos, el tiempo se nota. Entonces yo cada visita, aunque fueran meses de diferencia, cada visita con mi papá, cuando yo venía a Guadalajara, era verlo envejecer. Y si yo sentía un hueco en mi corazón porque decía, es que esto es inevitable y va a pasar, pero también agradecía poder estar. Sí, agradecía poder presenciarlo, ¿no? Porque con mi mamá no pude. Con mi mamá falleció ella a sus 56 años, entonces yo no pude presenciar eso, ¿no? Entonces era algo tan agridulce que agradecía, pero que dolía, pero que me hacía entender que era el momento más importante para mi padre y para mí, para resolver lo que tuviéramos que resolver, ¿no? Si es que había algo que resolver. Uh-huh. Y esa era como, creo que parte de ver envejecer a nuestros padres es saber si ellos se prestan, porque también luego hay personas que, pues bueno, o sea, están como muy cerradas, aunque crezcan, dicen que de pronto la edad te hace... Te hace blandito o sabio, y hay unos que no, ¿verdad? Hay otros que no. Pero si la mayoría creo que la edad sí nos reblandece y nos hace como más sensibles y como que vamos dando chance a voltear a ver lo verdaderamente importante en la vida, ¿no? Sí. Entonces, también creo que es eso, o sea, el como cuando vayamos creciendo, y creo que dijiste ahorita algo bien importante, ¿qué vejez les vamos a presentar a nuestros hijos? O sea, nosotros, ¿qué queremos que nuestros hijos vivan con nosotros cuando estemos en esos momentos, ¿no? Sí. Porque no ha de ser nada fácil tenerte que vulnerabilizar ante tu hijo, y yo lo digo en el sentido, como lo dijiste hace rato, a mí no me tocó, no tuve la fortuna de ver a mis padres envejecer, pero sí enfermar. Y yo recuerdo que a mi mamá le daba muchísima vergüenza, muchísima pena que le tuviera que poner pañal, sí. Que a mi papá ni se diga, o sea, mi papá, no, ¿cómo? O sea, era algo que le podía demasiado, porque para ellos era como muy complicado, aparte que pues
o sea, como la ley de la vida, no sé, que así es, ¿no? Pero, Sí, pero así ¿cómo es. ahora tú me vas a limpiar a mí? ¿Cómo tú ahora? O sea, era muy fuerte para ellos eso. Y yo díjate, mamá, o sea, papá, tranquilo, no pasa nada, o sea, te toca. Y ay, no sé, o sea, qué fuerte es ver a nuestros papás cada vez más pues más vulnerables, más... Porque esa es la palabra, vulnerables. Perdón que te interrumpí, No. Comares, sí, pero es que sí, esa es la palabra. Y en todos los sentidos, físicos, emocionales. Mi mamá que siempre como que le costaba mucho trabajo contactar con sus emociones y también a mi papá y eso a nosotros, o sea, siempre como que mantuvieron como una... porque estábamos nosotros muy chicos, entonces lo que querían evitar era como que pues preocuparnos, ¿no? Y demás. Y entonces siempre mantenían como esta fortaleza o esta cara o esta máscara de fortaleza, de fuerza, cuando en el fondo pues estaban aterrados y estaban muy preocupados por cómo nos iban a dejar tan chicos o tan jóvenes, ¿no? Y me hubiera gustado mucho, la verdad, poder tener con mi mamá como estas pláticas de mujer a mujer, como que mi mamá se hubiera podido soltar, o sea, haber podido estar más adulta o haber tenido como esta madurez o esta conciencia que tengo ahorita y poderle decir, mamá, suéltate. Mamá, ¿cómo te estás viviendo? Mamá, ¿cómo? O sea, o papá, no pasa nada si lloras, no pasa nada si dices ya no puedo, no pasa nada, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que a los papás les cuesta mucho trabajo y que a los hijos nos duele mucho ver. Sí, nos duele mucho ver ese sufrimiento que pues es que es inevitable y es que es la ley de la vida. La situación es que desde que naces sabes que se supone, porque así tiene que ser la ley de la vida, lo demás no tiene nombre. Sí, Cuando los padres entierran a los hijos, no hay nombre para eso. No. Pero en la ley de la vida, tú desde chico ya te están preparando de que tú vas a enterrar a tus padres. Y sabes que ese momento va a llegar y sabes que se avecina, pero cuando ellos están envejeciendo es la puertita, como si llegara la calaquita a tocar la puerta y que no le quieres abrir. Así. Es como un momento en donde dices, híjole, y que además es muy pesado porque casualmente cuando estás en esta edad tienes hijos de la edad que sean, ¿no? Porque hay hijos pequeños, los hijos. La edad que sea. Ya sabemos que ser mamá, la edad que sea, los hijos son hijos, ¿verdad? Hijos de su madre literalmente. ¿Sí? Entonces es curioso porque estás dividida en esta parte en donde tengo que hacerme cargo de mis hijos y tengo que hacerme cargo de mis papás. Y luego lo cambias hacia algo que es profundo, es quiero hacerme cargo de mis hijos y quiero hacerme cargo de mis papás, pero es que esto me está rebasando porque aparte que me duele el alma verlos envejecer, aparte, o sea, me estoy agotando porque tengo que estar cumpliendo con todo por todos lados, ¿no? Y esa es la cuestión. Te vuelves madre, te vuelves hija, te vuelves, o sea, y para tus hijos eres la mamá, pero luego ya para tus padres eres la hija, pero también te vuelves la mamá de tus padres. Y es tan complicada esta parte de poder encontrar como esa paz en este proceso cuando ellos están envejeciendo. Está súper complicado y de veras a veces rebasa. Y de veras a veces... de verdad, tengo amigas, alguna vez a mí me llegó a pasar que perdemos la paciencia con nuestros papitos y nuestras mamitas preciosas, o sea, llenarnos, ay, justo para allá iba, sí, no. Eso estaba pensando, o sea, realmente a veces estamos tan agotados porque los hijos nos agotan y eso es una ley, que luego ya a nuestros pobres papás les toca las migajas de nuestra paciencia. Ajá. O a veces ellos creemos que porque ellos son o sea, están más grandes,
pues ellos van a entender que no tenemos la paciencia y a ellos les toca como nuestra poca tolerancia y es bien, bien triste, pues la verdad, ver que a veces los hijos no quieren hacerse cargo de los papás o no tienen la paciencia y les gritan o ay, o sea, yo a veces me ha tocado verlo y, ay, o me tocó vivir de repente también esa parte donde, pues, ¿qué es lo que tiene mi mamá? Pues que se está muriendo, pues, o sea, así, o sea, a veces es bien crudo, pero me tocó tener que decirlo así de crudo, ¿no? Entonces, y ver que a veces no tenemos esa paciencia. Sí. Y ellos de verdad no es que quieran ser así tercos, no es que quieran, es que no entienden, No. es que ya no ven, es que ya no escuchan lo mismo, es que, y entonces... Y ya hay un deterioro cognitivo. O sea, también es esa parte que la vejez hace eso, porque nos podremos tomar lo que sea, y claro que mi papá roblezote y superlúcido, pero definitivamente ese superlúcido en comparativo al que era, hasta él decía, ay, ya se me están olvidando cosas, mirada al Alzheimer, le digo, ay papá, a mí se me olvida lo cuádruple que a ti, no manches, ¿no? Pero para él sí era un cambio, porque sí había un deterioro cognitivo. Sí. Y esto que dices, Comar, es bien interesante, porque por eso luego viene la culpa tan tremenda de los hijos. Porque en esa desesperación, ese agotamiento, ese cansancio y esa tristeza, y más allá de eso, en esa impotencia de saber que es la ley de la vida y que ganas de ir en contra de eso, que hasta me dan, o sea, otra vez, o sea, y te da culpa porque dices, puta, o sea, ¿por qué le contesté así? ¿No? Pero también dices, pues es que tengo tanto. No podía con tanto. Ajá, sí. Y realmente, digo, me pasó súper pocas veces, pero mira cómo me pongo, ¿no? Sí. Y realmente está súper difícil esta etapa para ellos principalmente, porque a mí alguna vez mi papá me dijo, y me impresionó que se haya abierto así en este tema, me dijo, ay hija, qué difícil es verme al espejo. Ay, no manches. Me dice, porque sé que soy muy lúcido, todo el mundo me dice, y sí, porque mi papá, déjenme decirles, comares y compares, mi papá trabajó hasta sus 83 años, ingeniero industrial, con proyectos y todo. Sí. Fregón mi padre, ¿no? Entonces, al tiro. Pero él decía, me cuesta tanto trabajo, hija, verme al espejo, lúcido y todo, y que dice, es que mi mente es de una persona de 45, 50 años y me siento aquí así, Atrapado. ajá, atrapado en un cuerpo que no corresponde a lo que yo quiero hacer. Porque ves, me imagino, o sea, ver el deterioro, ¿no? Físico. Claro, porque son 83 años. Sí, claro. Que si la rodillita, que si esto, que si aquello, que, o sea, realmente, y de pronto, pues, a esa edad empiezan las incontinencias para los hombres y que la próstata se inflama, no le dio cáncer de próstata, de eso no falleció, ¿no? Pero sí había inflamación y que luego no, o sea, no llegaba al baño y el todo avergonzado, cuando estábamos de visita, el todo avergonzado y a mí me daba mucha tristeza ver su vergüenza, a mí no me valía gorro, yo entendía, pero él así como, o sea, de ese roblezote, de ese señorote del ingeniero, ¿no? Sí. Y hacerse pipí antes de llegar al baño porque traía ahí una situación de pronto y cuando me dijo, no sabes qué difícil es para mí verme al espejo y, y ver esto. Y no reconocerme, ¿no? Sí, y esto, dice, es lo de la vejez, así me dijo, de la vejez es lo que más trabajo me ha costado. Porque independiente era, pero era algo que le movía y que a mí me impresionó. Que le dije, mira, pa, yo pues te escucho y te entiendo desde mi experiencia de lo que yo pasé de ser mamá, porque también veo mi cuerpo y no me reconozco. Pero nada que ver, pa, o sea, de lo que es, pues nada más te escucho y te abrazo, ¿no? Porque pues dices, hija, porque eso es la ley de la vida. Y cuando dijo la ley de la vida, yo dije, también es, o sea, yo lo pensé, no se lo dije, pero también la ley de la vida es que te tengo que decir adiós.
y meses después falleció. Me acuerdo perfectamente, ese viaje fue en un febrero que vine a la boda de mi Mimi y una amiga en común. Bendita boda, porque gracias a eso pude ver a mi padre. Y él falleció en mayo. Entonces, híjole, o sea, es un tema que yo sabía que iba a pegarme. Sí, que iba a pegarte muy fuerte porque, porque aparte no hace mucho, pues la realidad tú dices, ya hace, no, la verdad es de que no. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? No tiene, no, o sea, y que qué bueno que lo estés sacando aquí ahorita y que lo estemos hablando porque la verdad sabemos que es un tema duro, o sea, sí. Yo a lo mejor, o sea, yo me sitúo en mi propia vejez, es a donde yo me transporto porque yo tengo un tema con mi propia vejez, sí. y ver envejecer a Oscar, y ese es como el tema, pero sí, por ejemplo, veo a mis amigas y la mayoría de mis amigas pues son de mi edad sí. y todas están en ese tema de Chan, es que mis papás, ¿no? Sí, es que es duro, es difícil ver envejecer a mis padres, es difícil verlos enfermar, es difícil verlos, pues, en esta decadencia, pues, porque sabemos que vamos para allá, pero verlos a ellos es bien, bien difícil. Sí. O sea, y es el común entre mis amigas, ¿no? Ajá. El escucharlas, ver que pues es bien duro, ver cómo están envejeciendo y que... cansado para ambas partes. Y lo agotador que es. Sí. Yo en esta parte de este tema, comares y compares, yo los invitaría a disfrutar el tiempo que les queda con sus papás, que es cansado y tienen derecho a mentar madres, a cansarse, a desesperarse, claro que sí, pero siempre volviendo a ustedes y hacia el amor que le tienen a sus padres, los que quieren acompañarlos, que quieren estar o los que ahí están, porque si algo sí les puedo asegurar, que esto que están pasando no va a ser eterno, porque es la ley de la vida. Y lo que sí va a ser, no sé si eterno, pero sí por lo menos de aquí a que nosotros nos toque despedirnos, es la tranquilidad de saber que hiciste lo que pudiste hacer con lo que tenías. Y si algo, yo lloro y todo, pero si algo a mí me queda súper, súper en paz es eso, que yo fui hija con todas sus letras, tanto para mi madre como para mi padre. Y que tuve mis errores, claro, porque todos tenemos errores, pero en resumen, como dicen en promedio, creo que por eso es que dentro del duelo, aunque me siga doliendo, aunque siga pasando, que es lo natural de todo este proceso, hay esa paz y por eso los invito, comares y compares, a que de verdad hagan todo lo que puedan hacer, que se acuerden que así como ahorita en la vejez de sus papás le tienen que repetir 20 veces las cosas, pues ellos nos lo repitieron a nosotros 20 veces cuando estábamos chiquitos. Uh-huh. Así como a veces nos desesperamos por su lentitud, también ellos cuando estábamos chiquitos se desesperaron con nosotros por nuestra lentitud porque no sabíamos abrocharnos las agujetas. Uh-huh. Pero quien nos enseñó y quien tuvo paciencia, ellos. Fueron ellos. Sí. Entonces, esa es como la parte en donde yo los invitaría. Y a mí me gustaría agregar, Comare, algo que una vez escuché hace mucho tiempo y que yo quiero compartírselos porque se me hace muy, muy sabio. Una vez escuché que todo, absolutamente lo que hagas por tus padres, si quieren creer en Dios, la vida, el universo, lo que sea, un día se los va a regresar. Y yo me la creí, o sea, yo eso lo escuché hace muchísimo tiempo y yo me la creí
y justo como lo dijiste, si una satisfacción yo tengo en mi corazón y a pesar del dolor, porque aprendes a vivir con él. O sea, no es algo que... ¿Y cómo superas la muerte? O sea, la verdad es de que mi mamá tiene 23 años, ya casi va a cumplir 24 años de que murió. Mi papá 20 años y me sigue doliendo, sí me sigue doliendo, pero aprendes a vivir con ese dolor y los recuerdas y tratas de recordar ya lo bonito, tratas de recordar lo máximo que te pudieron dar, cómo lo pudieron hacer y de una satisfacción de la cual yo me siento muy orgullosa de que a pesar de mi corta edad en ese entonces o de mi juventud y de que mis hijas estaban pequeñas y todo, yo fui la cuidadora principal de mi mamá en su lecho de muerte y la cuidadora principal de mi papá en su lecho de muerte, que eso me dejó estragos en mi salud mental y mi salud física, sí me dejó estragos, pero no me arrepiento y sé que voy a poder con esto, pero me siento muy satisfecha de haber estado ahí y haber hecho mi máximo esfuerzo con mi madre y con mi padre. Y yo agradezco a Dios y a la vida que me hayan dado la oportunidad también de verlos morir, con mi mamá, de estar ahí en su último aliento. Con mi papá no fue así, pero estuve ahí todos los días, ya solo en el último momento ya no me tocó. Pero pude quedarme con esa satisfacción, ¿sabes? De decir, me dolió, fue complicado, fue difícil, pero ahí estuve mamá y ahí estuve papá y me llevé sus últimas palabras, me llevé sus últimos momentos, me quedé con eso, con sus últimos momentos y eso me hace sentirme muy tranquila porque eso te da paz, eso, o sea, a pesar del dolor, a pesar de esto, me siento en paz conmigo. Exactamente, y creo que ese es un regalo maravilloso para ellos, pero también para uno mismo, ¿no? Sí. Hacer lo que toca, lo que quiere, lo que deseas y lo mejor que puedes también, o sea, sí, también. Y entendiendo que eres humano y que estás cansado y que de pronto podrás perder la paciencia, pero ay, otra vez vuelves a ti, haces conciencia, órale, bueno, voy a seguir avanzando. Y bueno, pues como conclusión y otra invitación a otras comadres que probablemente también nos estén viendo, que son las comadres que ya son adultos mayores. Sí. También, pues, gracias primero que nada por vernos y por estar en este programa escuchándonos, las comadres que sean adultos mayores. Y pues hacerles la invitación a esas comadres adultos mayores de tener una actitud como más alegre a la vida que tienen por delante, ¿sí? Que no sabemos cuánto es, ¿no? Nadie sabe, pues igual yo también, sabrá Dios cuánto tenga, pero eso sí les puedo yo decir desde hija, desde mi posición de hija y de lo que fue con mi padre, sí. La verdad, la actitud de mi papá a mí me dejó muchísima más trascendencia y aprendizaje que lo que él me pudiera haber dicho con palabras. Uh-huh. Creo que la invitación, comares y compares, y hay compares también adultos mayores que nos estuvieran viendo, sí. De cambiar como ese chip, porque realmente es algo que ahí está presente, es inevitable. El deterioro físico, las enfermedades, los achaques, todo esto es parte de, y es importante entender que es esa realidad. Pasar por este momento como con la mejor actitud, ¿no? Como siendo proactivo. O sea, si sabes que ya vas para allá o que ya estás ahí, pues, o sea, tú también, o sea, también depende de nosotros como buscar estas actividades o cosas que nos mantengan ocupados, ¿no? Con una mental positiva, y haciendo, o sea, no ya quedarnos ahí esperando la muerte. No, pues no, o sea, como también hacer cosas, porque realmente no sabes el momento, si es en un año, 2, 3, ¿no? Sí. O sea, como dices, los achaques y todo eso es parte de la vida, pero ¿cómo los afrontas, no? Exactamente. Y sobre todo es empezar por entender que es una realidad. En mi caso,
ya que me hice yo a la idea, como le decía yo a mi papá, de lo de la maternidad, que también es ver tu cuerpo y no reconocerlo, bueno, pues yo ya ahorita ya me hice a la edad que no, digo a la edad, a la idea de que es mi realidad, hago cambios, hago lo que puedo, atiendo lo que tenga, pero también es cambiar esta mentalidad y esta actitud. Actitud. Y también a ustedes en la cuestión de ser adultos mayores, ¿no? Porque mi papá, aunque se abrió conmigo, siempre su actitud fue esa de seguir para adelante, de hacer, de verdad, el mejor regalo que le pueden dar ustedes a sus hijos es depender lo menos posible de ellos en todos sentidos. Uh-huh. No quiere decir que no lo vayan a hacer, háganse la idea de que así va a ser porque es lo que cuesta precisamente tener que depender de algo, pero por lo menos hacer lo posible para que sea lo menos, porque luego conozco personas, adultos mayores que ya su vida no es nada más pues están esperando que los demás hagan la vida por ellos, ¿no? Y si no me invitan a algún lado, no hago nada. No. Esa es la cuestión. Entender esta realidad. Y pues esto, bueno, ¿qué hago dentro de ya estoy ahí, ¿qué sí me toca hacer a mí, no? También no dejarle como toda esta carga a los hijos de que pues tienen que hacer absolutamente todo, pues. Entonces, esa es la invitación a las comadres adultos mayores, porque así es un poquito más fácil para las comadres que estamos como contemporáneas y que nos tocó o les está tocando cuidar a sus papás y a sus mamás, ¿sí? Sí. Entonces, comadre, Comadre, muchas gracias por estar con nosotros, suscríbanse y vamos a hacer nuestro jueguito, ¿no? Y bueno, vamos a seguir con nuestro jueguito. Sí, Muy bien. Ay. Espero que no sea una pregunta muy no así. te haga chillar. Ay, ya me duelen los ojitos, comares, pero todo muy bonito. Muy bien, ahí fue la mano. Hablando de ojitos. Dice, comare, si pudieras retroceder en el tiempo, no, qué preguntas, Dios. ¿Qué consejo te darías a ti mismo? Ay, ¿por qué? Que si pudiera retroceder en el tiempo, me diría, ya es un alto, nada es más importante que tener esa plática con tu mamá, esa plática con tu papá. Date el tiempo, date la chance de preguntarles cosas, de escucharlos, de abrazarlos, de abrazarlos mucho, de darles muchos besos, de chiquearlos, de consentirlos, de eso haría. Ay, cabrón. Yo nada que agregar. Yo lo mismo. Creo que estamos como en la sintonía porque te estaba escuchando y dije eso. O sea, a veces es como, no más un domingo, cada domingo verlo para comer, ¿no? También. También un miércoles, ¿por qué no, verdad? Es entendible luego que nosotros los hijos no tengamos tiempo a veces suficiente y aparentemente, pero sí es importante el tiempo y es importante que lo aprovechemos en la medida en la que lo podamos. Yo, fíjate que se me vino ahorita así muy cañón a la mente que un domingo mi papá me habló para invitarme a comer a su casa, pero mi papá estaba ya en una situación complicada de carácter por la insuficiencia renal, pues estaba todo el tiempo como muy enojado, como así, y yo no quise ir. Y al día siguiente mi papá fue a dar al hospital y ya no salió del hospital y me arrepiento tanto de no haber acudido ese domingo a esa comida. Me arrepiento mucho y me duele en mi corazón
no haber ido. Yo entiendo que estaba cansada, yo entiendo todo eso, pero si pudiera retroceder el tiempo, hubiera ido a esa comida con mi papá. Pues así. Qué preguntas, caray. Pero, comadre, gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos. Muchas gracias, comadres y compadres, por acompañarnos, por escucharnos, porque de pronto, pues sí hay temas más llegadores, definitivamente. Por eso andábamos muy muy sácale punta. No queríamos tocar esto, No queríamos tocar, esto porque duele, pero bueno, les agradecemos por estar aquí, por acompañarnos. Pónganos ustedes cómo se van viviendo con sus papás que se van haciendo adultos. ¿Cuáles son sus estrategias también como para poder lidiar con esto de la mejor manera posible? También estaría padrísimo. Sí, que si a lo mejor tú no eres el cuidador principal, pues tú cuida a quien los está cuidando. Ajá, o sea, como, no sé, o sea, cositas de estas, ¿ustedes qué hacen, no? Entonces, pues ya, eso es todo. Sí, gracias por acompañarnos. Acuérdense de compartirnos, darnos like, suscribirse, y pues bueno. Muchas gracias. Esto fue Con Madre con la Comadre. ¡Oh! Salucita pa'l nudo en la garganta. Para pasar salivita.